Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca del tema de el conocimiento. De acuerdo a lo que se observa en el taller de registros, es de lo más que observamos en registros akáshicos. Estamos en constante aprendizaje y en constante contacto con más conocimiento. Uno de los factores importantes para poder seguir desarrollando y descodificando la información que recibimos a través de estos registros es obviamente el estar en un aprendizaje constante. ¿De qué? De lo que sea. Todo lo que practicamos en nuestra vida, todo lo que ponemos en práctica en nuestra vida, todo eso nos lleva a generar una pequeña alcancía de conocimiento que en algún momento lo vamos a utilizar para nosotros en una consulta poder descodificar información, y también lo podemos utilizar como alguna reserva. ¿Para qué? Para algún momento en que nosotros vayamos a realizar algún otro servicio, alguna otra práctica, y empezamos a recordar esa información. Todo nos da un cúmulo de información a lo largo de nuestra vida. No por nada se menciona que los adultos mayores obviamente son personas muy sabias, porque a lo largo de su vida han adquirido mucha información, la cual han puesto en práctica, y todo eso es lo que nos lleva a nosotros de voz en voz a obtener un aprendizaje y un conocimiento también experimentado, pero también podemos observar algunas de las consejos o limitaciones que nos pueden dar nuestros maestros. Aquí en registros akáshicos hay algo muy importante que se les menciona a lo largo del taller. Es, como les comento, el estar en constante aprendizaje. ¿De qué? De lo que sea. Todo participa para nosotros, ya sea una clase de cocina, una clase de costura, una clase de dibujo, todo lo que se lleve a la par de una persona, un maestro, un guía. Todo eso va a ser un conocimiento todavía que lo vamos a absorber de mejor forma, porque vamos a estar en contacto con la voz. En algunos otros videos, en otros en vivos, ya les he comentado cómo este tipo de aprendizaje, como los registros akáshicos, se ha llevado a cabo a través de la transmisión del conocimiento, a través de conocer, de expresar. ¿Quién nos expresa? Está el maestro, y a través de la voz empieza a transmitir el conocimiento al alumno. El alumno, a su vez, en algún momento lo va a traducir y lo va a llevar a cabo también para sus futuros alumnos. Pero también la experiencia que va a generar todo este aprendizaje, va a ir incluido el conocimiento por sí solo, como en este caso registros akáshicos, pero también va a ir incluido la experiencia que cada uno de mis maestros está aportando para que yo pueda integrarlo a mi conocimiento. Primero que nada, vamos a definir etimológicamente esta palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento tiene un latín de la unión de dos palabras, y esas dos palabras, una de ellas es co, que significa el conjunto o es completamente, ¿sí? Es todo, y nocere, que nocere es saber y es llegar a conocer. Entonces, cognoscere es llegar a conocer. Tres datos importantes y curiosos que he observado a través del taller de registros akáshicos y tiene todo que ver con el conocimiento. El primero de ellos es: ¿cuántas cosas tú ya sabes y no las aplicas? Estas cosas que nosotros ya sabemos, las hemos visto desarrolladas cuando, por ejemplo, alguien llega y nos da algún consejo, nos platica cómo hacer cierta cosa, y nosotros podemos expresar que ya lo sabemos. A veces pudiera tomarse como algo que no queremos ayuda, que no queremos apoyo, pero ese conocimiento ya lo tenemos de tiempo atrás. ¿Por qué en ese momento se desarrolla, o por qué en ese momento nos percatamos de que está ese conocimiento?
es porque alguien quiere agregar una parte de ese conocimiento o ha tocado un botón que se empieza a desarrollar y empezamos a recordar. Recordamos que ese conocimiento ya lo tenemos. Nos enseñaron a conocer y acumular demasiada información. No es lo mismo tener la información acumulada que poderle dar un porqué o una conciencia a ese aprendizaje. En registros akáshicos es lo que sucede. ¿Cuánta de esta información ya la sabemos y no la llevamos a la práctica? Ahí es donde podemos desarrollar, los alumnos también, y con las prácticas se dan cuenta de que el aprendizaje ya se tiene integrado. Se recuerda el conocimiento y se sabe que se sabe desde tiempo atrás, pero lo importante del aprendizaje es ponernos en contacto con constante práctica para poder nosotros estar desarrollando ese conocimiento y empezarle a dar una conciencia, porque ya lo sabemos y nos han enseñado a no usarlo y a no ponerlo en práctica. Este conocimiento lo podemos empezar a observar o a identificar a través de la experiencia, el empezarlo a poner en práctica. ¿Cómo? Como lo han hecho y nos lo han enseñado nuestros ancestros y sobre todo nuestros maestros. Esta es la etapa principal donde siempre es bueno tener de la mano a un maestro que nos esté guiando, porque a través de transmitirnos el conocimiento nos comienza a transmitir su experiencia y la experiencia empieza a tener un brote más sano, más sabio para nosotros. Le empezamos a agregar. Después lo empezamos a pulir nosotros como alumnos, lo pulimos, lo llenamos de experiencia y es así como el conocimiento empieza a evolucionar a la vez de que nosotros también empezamos a evolucionar. El alumno empieza a vivir en otra época diferente a la del maestro, pero ya tiene sus aprendizajes y el alumno comienza a utilizar ese aprendizaje más la actualidad del momento. El segundo dato curioso de conocimiento es: ¿lo aprendes o lo recuerdas? Va muy de la mano del punto 1, sí, pero aquí va enfocado a que cuando algo resuena con nosotros, quiere decir que eso ya ha estado en contacto con nosotros a lo largo de mucho tiempo. Y era lo que hablábamos y expresábamos en videos anteriores. Cuando nosotros nacemos de esa fuente divina, empezamos a hacer un recorrido. Ese recorrido es esa chispa o ese espíritu que vive dentro de nosotros y que nos une y nos hace iguales a todos. ¿En dónde? En tiempo, en dimensiones, en frecuencias. Todos tenemos esa chispa. Todo ser vivo y todo ser existente tiene esa chispa. Entonces, cuando nosotros a través de esa chispa hemos estado en constante aprendizaje de cosas que generalmente nos atraen, que generalmente nos gustan. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta el enfocarnos en cosas de manualidades, pudiera ser que todo el tiempo hemos estado haciendo cosas de manualidades. Pudiera ser también algo más importante o algo más destacado, como por ejemplo la salud. Si siempre hemos estado enfocado, nuestra chispa divina siempre ha estado enfocada en la salud, siempre vamos a estar desarrollando vidas y vivencias que tienen que ver con la salud. Entonces, ¿yo lo aprendo o lo recuerdo? Cuando no encontramos nuestra chispa o nuestro modo de vibrar, algo que pueda decirnos, esto me hace ser, me hace tener la pasión por lo que hago, a veces no encontramos esa chispa y es porque posiblemente estamos muy alejados de lo que realmente nos mueve o lo que realmente nos apasiona y nos ha apasionado a lo largo de mucho tiempo, desde nuestra sola existencia. Cuando empezamos a hacer las prácticas de registros akáshicos, hay algo muy importante que nos sucede y es empezar a pensar que no podemos con los nuevos retos que estamos viviendo. ¿Y cuáles son esos retos nuevos que estamos viviendo? Es el nuevo aprendizaje al que nosotros estamos ingresando. Creemos que no podemos, en primer lugar, la meditación. De eso también vamos a hablar el día de mañana. Vamos a enfocarnos al tema de la meditación. Pero cuando empezamos a hacer meditación, empezamos a creer que no vemos y que no observamos. Pero al ponernos en contacto a algunas otras personas,
en registros akáshicos y empiezan con la práctica de meditación, se dan cuenta de que siempre han estado en constante facilidad de meditar y de recibir información a través de la meditación. Entonces es algo que no aprendes, solo recuerdas, pero lo recuerdas porque te pones en contacto directo con ese aprendizaje. Tiene que ver con esa chispa a la que siempre nosotros le hemos estado dando atención y a lo que nosotros siempre hemos estado en contacto en cuanto a la habilidad. Saben que hay personas que se dedican mucho al arte y también eso es como algo que empieza a brotar cuando nos ponemos en contacto con ese tipo de información. El arte, las personas que hacen comida, los que son chefs, los que se ponen a recrear ropa, todos ellos vienen de una chispa divina que siempre se ha dedicado a crear. El tercer punto curioso es el estar en contacto con nuevo conocimiento siempre. Ese tercer dato curioso es cuando yo voy a estar en contacto con un nuevo aprendizaje. Una de las partes importantes en registros akáshicos en el taller es estar siempre en constante aprendizaje. El estar en contacto con alguna nueva habilidad, eso nos va a dar una disciplina y un aprendizaje nuevo. En registros akáshicos hay cosas que podemos estar descodificando, que en algún momento no sabemos por qué lo aprendimos o por qué nos pusimos en contacto con ese aprendizaje, pero llega el momento en que yo puedo usarlo en la descodificación de alguna de las preguntas de los consultantes. Esa información quizá en algún otro momento no hubiese podido descodificarlo si yo no hubiera tenido esa memoria de ese conocimiento, no lo hubiese entendido y quizá no lo hubiera transmitido de la forma fiel. En nuestra vida nosotros siempre vamos a tener aprendizajes nuevos y tenemos que estar en constante aprendizaje nuevo, conocer sobre todo más de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos hacer o tener ese conocimiento? Es a través de enfocarnos también en nuestro cuerpo físico. Si alguna vez pensamos que fuese suficiente estar en contacto con el mundo espiritual, y el mundo espiritual puede mover a su vez mi mundo o mi realidad, si hemos estado por esa línea y en algún momento hemos observado que eso no ha sido posible, que nuestro mundo y nuestra realidad se sigue deteniendo, entonces es momento de poner una acción física a nuestra realidad, a nuestro cuerpo físico también. ¿Cómo se genera este nuevo conocimiento a través de mi cuerpo físico? Bueno, no todo el tiempo hemos estado viviendo y conviviendo con esta realidad. Posiblemente hemos estado en cualquier otra realidad donde el cuerpo físico no funciona como este que tenemos en este momento, en esta realidad. Si queremos pensarlo como de una forma muy loca y muy arrebatada, pensémoslo así, imaginando que no siempre ha sido este el cuerpo que hemos tenido. Posiblemente en alguna otra realidad hemos sido alguna cosa que no necesita realmente un cuerpo con brazos, con piernas, o posiblemente algún animal o algún tipo de ser vivo o algún tipo de tridimensionalidad o multidimensión. Entonces, nuestra conciencia siempre está conectada en lo espiritual y es algo muy fácil que podemos realizar a la práctica, comparado con lo relacionado al mundo físico. Entonces, el mundo espiritual lo dominamos y lo vamos a dominar siempre a lo largo de todas las realidades que nosotros estemos viviendo. Pero lo que es el cuerpo físico, que tenemos el día de hoy, necesitamos entrar en conocimiento de nuestro propio cuerpo. Y ese cuerpo, a su vez, nos está conectando con el mundo espiritual. ¿Cómo lo hace? A través de todas esas multimembranas y todas esas células que trabajan en nuestro organismo y casualmente y no casual trabajan de la misma forma que se mueve todo el universo. Siempre trabajan de una forma ordenada y siempre trabajan de una forma numérica y multiplicativa. Entonces, cuando entramos en contacto con nuestro propio cuerpo y empezamos el conocimiento, qué es lo que necesita,
para seguir funcionando adecuadamente. Mi mundo espiritual se encuentra avanzando, pero mi mundo y mi realidad se encuentra detenida. Y eso significa que no estoy dando toda la atención a mi cuerpo físico. El conocimiento conlleva a, uno, sé cómo funciona mi organismo. No es necesario ser expertos en cuestión de cuerpo y en cuestión de cómo funciona nuestro corazón y cada parte de nuestro cuerpo, pero sí tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de todo lo que sucede en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eso empieza a afectar nuestra realidad y nuestro conocimiento de cómo estamos percibiendo esa realidad. ¿Tiene todo que ver? ¿Está enlazado? Sí. Cuando nosotros tenemos la percepción de nuestro mundo ideal o de nuestro mundo o realidad 3D, lo que vemos a nuestro alrededor, todo está lleno de un conocimiento. Cuando nosotros queremos tener la vida de alguien o tener la fama de alguien, pero vamos a ponerlo en un sentido de inspiración. A mí hay una persona que ya me está inspirando para yo poder tener esa fama, poder tener ese auto, poder tener esa vida que esa persona está teniendo, pero vamos a ponerlo en un foco de inspiración. Entonces tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance de tener el conocimiento necesario para yo poder llegar hasta ese lugar. Obtener el conocimiento no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es ponerte en contacto con él. Y a veces nosotros no queremos aprender cosas nuevas porque sentimos que basta con lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si el conocimiento no lo traemos a nosotros, no estamos conociendo del mundo hacia el que vamos. Necesitamos estar proyectando siempre que nos interesa ese nuevo conocimiento. Y esto va de la mano con lo que decíamos respecto a nuestro cuerpo. Si queremos llegar con salud, con plena conciencia, a vivir muchos años con esa conciencia y con esa salud, necesitamos estar conociendo constantemente de nuestro cuerpo. Aquí viene el punto que les decía, no es necesario estar siempre puntual en conocer cómo funciona el corazón, cómo funciona mi hígado, mi riñón. Para eso tenemos personas que se han dedicado todo el tiempo a la salud y es lo que hablábamos desde un principio. Esa chispa, ese espíritu siempre se ha dedicado comúnmente a la salud y por eso nosotros tenemos que acercarnos específicamente a las personas que vienen enfocadas a la salud. Esto traducido como la especialidad. Yo necesito saber qué es lo que necesita comer mi cuerpo, entonces tengo que estar en contacto con una persona que conoce, tiene el conocimiento de la nutrición. Si necesito saber qué necesita mi organismo para seguir funcionando, sucesivamente tengo que estar en contacto con esa chispa que siempre se ha dedicado a la salud. Recuerden que todos somos un engrane perfecto, todos venimos del mismo punto y de la misma fuente divina. Todos tenemos parte de todo el conocimiento, pero está dividido o está subdividido, no de la forma para que tú tengas el conocimiento fragmentado, sino de la forma en que puedes tú disfrutar plenamente una sola cosa, dos o tres cosas de la inmensidad de cosas que podemos encontrar en la fuente divina. Entonces, aquí enfocado al conocimiento, específicamente al taller de registros akáshicos, que hoy quise hablar de esto porque es una de las cosas que más tenemos que poner en práctica en registros akáshicos. Aparte de todas las barreras que tenemos que tumbar para saber que sabemos o que tenemos información de ese conocimiento, tenemos que romper esas barreras y lo voy a enfocar un poco más en las prácticas y en algo más espiritual, como es simplemente la visualización, como les comentaba en las meditaciones. Nos encontramos con el bloqueo de no puedo ver, no puedo visualizar, no sé por qué no puedo ponerme en contacto con lo mismo que mis compañeros. Sus compañeros pueden estar comentando en el grupo que ya desarrollan alguna habilidad, que ya pueden ver algo en la meditación,
pero esas personas tienen el conocimiento o han estado en constante comunión con ese conocimiento, con una meditación o con una visualización. Y no todos llevan de la misma forma el conocimiento de la meditación. Algunos lo desarrollan más visual, algunos más auditivo, otros más sensible y otros simplemente saben que saben porque están en contacto con ese conocimiento, pero no han estado en contacto con la práctica para desarrollarlo. Esto quiere decir que el taller de registros akáshicos te va a poner en contacto con esa parte sensorial a la que tú posiblemente has estado ignorando o has estado buscando de una o de otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que lo has estado buscando? Porque nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra chispa espiritual quiere estar en contacto siempre con lo espiritual. Cuando estamos alejados y metidos un poco más en el mundo 3D, pero en el mundo más material, es cuando nuestra chispa o nuestro espíritu se encuentra un tanto deprimido, por así decirlo, pero su chispa no está revitalizando como debiera ser. ¿Por qué? Porque no está en contacto con algo o con esa chispa espiritual. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con las prácticas que tienen que ver con algo espiritual, empezamos a notar que nuestro ser comienza a revivir recuerdos. Días atrás estuvimos hablando de cómo los sueños empiezan a tener más expresión a través de la práctica de registros akáshicos. ¿Por qué? Porque es un portal, porque es una dimensión que es la más cercana hacia todas las demás dimensiones y es ahí donde podemos empezar a desarrollar toda esta sensibilidad y ahí podemos incluso en esa antesala de los sueños sentarnos a meditar y sentarnos a pensar en las ideas nuevas que tenemos, porque ahí es como si estuviésemos viendo la realidad desde un mundo fuera y donde todo es posible. Entonces, el conocimiento que ponemos en práctica en registros akáshicos a través de la meditación y de las prácticas es precisamente que tú recuerdes que tú ya lo sabes. Tú ya sabes que existe ese portal, tú ya sabes que tienes la capacidad de ponerte en contacto con el desarrollo súper de información. La información que tú crees que sabes, ahora la vas a poner en práctica porque tenemos que romper esas barreras, como les comentaba. Hay unas barreras que se rompen al principio de las prácticas porque nos han enseñado a que eso no es posible. Lo hemos estado observando a través del aprendizaje en las escuelas o en el adoctrinamiento o en las películas o en la información a la cual se empieza a acceder, y todos esos son bloqueos para que nosotros creamos cada vez que es más imposible entrar en contacto con esa información. ¿Todo es posible? Sí, todo es posible y ese es el primer punto que tenemos que romper. Ya estuvimos hablando del creer y también esos videos los voy a poner próximamente. Creer es la primera barrera a romper y es el primer conocimiento al que tenemos que acceder. Tenemos que ponernos en contacto con la creencia, con el creer y creer que es posible. No solamente lo que nos han contado es lo único a lo que podemos acceder. Si todo lo que tú conoces hasta el momento te ha funcionado y te ha llevado al lugar que tú necesitas, entonces estás en el camino del conocimiento que te ha estado llevando a la evolución, porque lo sientes, porque tu brújula interna te lo está diciendo por la paz y la tranquilidad que siempre vas desarrollando a través de lo que haces. Pero si esa brújula se encuentra si esa paz se encuentra fragmentada, entonces es momento de poder preguntarte si lo que has estado haciendo hasta el momento te está llevando hacia el lugar que tú quieres, o ese lugar o esas ideas que tú tienes entonces están fragmentando algo dentro de ti y es momento de empezar a experimentar. Bueno, pues entonces este video, este en vivo es hoy para eso, para que tú te puedas poner en contacto con diferentes tipos de conocimiento, enfocados a qué, a todo lo que a ti te gusta. Puede ser la cocina,
Puede ser el baile, puede ser el arte, puede ser un libro, puede ser un aprendizaje, puede ser una licenciatura, algo que tú sientes que tienes que hacer. Y todo ese contacto con el nuevo conocimiento va a empezar a hacerte recordar y va a vibrar contigo en algún momento. Y si no, es que es un conjunto de todo. No hay límites para la creación, no hay límites para este tipo de conocimiento. Sabemos todo. El conocimiento no está fragmentado en la fuente divina, el conocimiento está completo. Lo que pasa es eso. Sí podemos enfocarnos a lo que más nos gusta y disfrutar más de eso, porque la fuente divina se alimenta a través de los aprendizajes y de las experiencias que nosotros tenemos. Es así como vivimos simultáneamente esa fuente y todos al mismo tiempo vivimos simultáneamente a través de las experiencias de uno y de otro. Y nosotros tenemos el conocimiento completo, pero en ciertas etapas de vida o de experiencias o de simultaneidades, por ejemplo en esta 3D, sí tenemos que ponernos en contacto con ellas porque precisamente es parte de el estar aquí, el ponernos en contacto con cosas que nos puedan retar, sí un poco, pero que a la vez tampoco nos hagan aburrirnos, pero que eso tampoco llegue a un extremo en que nos pueda estar frustrando. Entonces, el contacto constante siempre va a ser algo importante para todos nosotros. Bueno, pues recuerden que pueden mandarme mensajes, les agradezco mucho y nos vamos a ver el día de mañana con otro nuevo tema. Muchas gracias por estar aquí.